En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Pues estamos de vuelta y vamos a entrar de lleno. Estos son varios temas que queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada y que dice en relación con el cumplimiento del fallo, el plazo, ¿no es cierto?, que se cumple este domingo, que dio la Corte Suprema para que las ISAPRES entonces cumplan el fallo que las obliga a devolver todo lo que se cobró de más por la no aplicación de la tabla de factores. Yo sé que aquí hay temas muy técnicos, pero estoy segura que con nuestra siguiente entrevistada vamos a lograr despejar con peras y manzanas lo que aquí está pasando. Es la ex subsecretaria de Salud Pública del gobierno del presidente Sebastián Piñera, directora ejecutiva además del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto estar contigo, Mila. Muchas gracias. Paula, consulta. ¿Colapsa el sistema si de aquí al domingo el Parlamento no logra resolver este problema que está atravesando el sistema privado de salud? Bueno, la verdad que hasta ahora, por lo que ha dicho el superintendente y por las indicaciones que ha presentado el gobierno, que no ha dado ninguna solución a la sostenibilidad financiera del sistema, y el mismo superintendente lo dijo, de acuerdo a las cifras que él mostró, que probablemente de aquí al 1 de junio 2 ISAPRES podrían caer en insolvencia, y eso significa que más de 1.100.000 personas quedarían sin un seguro de salud. Y por lo tanto, si no se presentan indicaciones que le den sostenibilidad financiera al sistema, como las que han propuesto los comités de expertos, probablemente el sistema caería en insolvencia y podrían colapsar, no solamente caer las ISAPRES, sino también colapsar el sistema público. Claro, a ver, vamos viendo, antes de ir al detalle técnico de lo que tiene que hacer el gobierno, Paula, me interesa mucho que nos ayudes a entender cómo este sistema de ISAPRES, ¿no es cierto?, está engarzado con las clínicas, con los laboratorios y, por supuesto, finalmente, lo más importante, con aquellos pacientes que tienen tratamientos por enfermedades crónicas, pacientes con preexistencia. Es decir, ¿de qué manera no solo el tema de las ISAPRES, sino que toda esta organización que está vinculada a la salud privada podría verse seriamente afectada? Bueno, hoy día tenemos un sistema asegurador privado, que son las ISAPRES, donde hay hoy día 2.700.000 personas. Ahora, en forma paralela, este sistema asegurador financia en un 60% los prestadores de salud privada, es decir, las clínicas, los médicos, los laboratorios, los centros médicos, todo lo que significa prestador de salud. Alrededor de un 60%, hay en algunas instituciones más, en otras instituciones menos, pero alrededor de un 60% es financiado por las ISAPRES. En segundo lugar, hoy día las ISAPRES le adeudan a este sistema privado, a clínicas, doctores, laboratorios, le adeudan más de 600.000 millones de pesos. Por lo tanto, ahí tenemos un vínculo importante. ¿Quiénes se atienden en este sistema prestador privado, en estas clínicas, con estos doctores? ¿Quiénes se hacen exámenes en estos laboratorios? ¿Quiénes se operan en estos? Por supuesto que estas 2.700.000 personas que están en el seguro privado, pero además, Mirna, todos los años se atienden alrededor de 7 millones de personas que están en FONASA a través de la modalidad libre elección, a través de convenios que tiene FONASA con el sector privado, donde se operan, donde se resuelven problemas de salud. Por ejemplo, pacientes de FONASA hoy día vemos que se resuelven, son segundos prestadores, es decir, cuando el hospital no puede resolver una situación de GES, lo manda al sector privado. ¿Qué resuelve el sector privado? Un 20% de las listas de espera. ¿Qué resuelve el sector privado? Un 90% de los trasplantes, que son cirugías de altísima, yo diría, tecnología y recurso humano, 90% de los trasplantes se resuelven en el sector privado, para personas que están en ISAPRE como para personas que están en FONASA. Por lo tanto, si caen las ISAPRES, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, obviamente, dejan de financiar esta deuda que tienen con los prestadores públicos.
y en forma simultánea las personas que están en las ISAPRES, es decir, con su asegurador privado, dejan de recibir el financiamiento para poder seguir atendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Los prestadores privados, las clínicas, dejan de mantener los convenios con estos seguros. Dicen, como no me van a pagar, yo no voy a recibir los bonos de estas ISAPRES y por lo tanto, usted si se quiere atender con nosotros, usted pague de su bolsillo. Por lo tanto, esto es una cadena de dominó, Mirna, que no tenemos magnitud en la historia de nuestro país de la implicancia que puede significar para los usuarios de las ISAPRES, pero también para los usuarios de FONASA. Porque ¿qué significaría que estas personas que están en las ISAPRES tendrían que migrar hacia FONASA? Y sabemos el impacto que tiene en el sector público desde el punto de vista de la espera y también de financiamiento que lo tendría que hacer el sector público. Entonces, Paula, súper clara la explicación que nos ha dado. Yo creo que ha faltado quizás hacer más hincapié en que esto es una cadena, esto es un efecto dominó, como usted ha dicho. No es solo las ISAPRES y son solo las ISAPRES y no solo son estas 2,5 millones de personas, sino que además aquellos que se atienden, ¿no es cierto?, bajo la modalidad de libre elección por parte de FONASA, ¿no es cierto?, en la salud privada. Dicho lo anterior, ¿qué ha faltado? Porque acá uno ve a una ministra, y usted fue parte del Ministerio de Salud, no sé si empatiza o no con la ministra Aguilera, pero en definitiva una buena ministra que pareciera ser, por lo que uno ve por fuera, que ha dejado los pies en la calle para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? Bueno, la verdad que yo creo que acá han habido muchas propuestas. De hecho, Mirna, cuando se presentó la primera ley corta hace ya cerca de un año, en la Comisión de Salud del Senado, dirigida por el doctor Juan Luis Castro, hizo un llamado a comités de expertos de todos los sectores políticos, Mirna, desde actores del presidente Piñera, donde me tocó a mí participar en esos comités de expertos, hasta actores que trabajaron con el presidente Boric, como el doctor Fernando Arauz, el doctor Cuadrado, Espacio Público, Libertad de Desarrollo, los mismos abogados del Ministerio de Salud participaron, los mismos profesionales de la superintendencia entregaron la información y ellos hicieron propuesta técnica. ¿Bajo qué objetivo? Primero que nada, cumplir el fallo de la Corte Suprema, esencial. El segundo objetivo, que las personas no se quedaran con una atención de salud. Y el tercer, que el sistema financiero no cayera para poder hacer esa reforma que necesita el sector privado. Ese fue el mandato de la Comisión de Salud. Si es una propuesta técnica, que podemos entrar a profundizar en la propuesta técnica, se presentó en la comisión, parte de ella se aprobó en la comisión en el Senado, después cayó en el diputado, y hoy día se le pidió al Ejecutivo que presente las propuestas para darle sostenibilidad financiera al sistema, y todavía no lo ha presentado. La opinión mía es que aquí han habido dos almas dentro del gobierno, una que quiere cumplir el mandato del programa del gobierno del presidente Boric, que era terminar con las ISAPRES. Ahora, a mí me parece gravísimo eso, porque ese mandato significa a costa de la salud de las personas. Por lo tanto, hoy día estamos frente a una situación gravísima donde obviamente actores del gobierno han querido avanzar en ciertas propuestas, pero ¿quién finalmente tiene la responsabilidad de esto? ¿A quién se le entregó la responsabilidad de esto por parte de la Corte Suprema? Es al superintendente de salud. Es el quien finalmente se apruebe o no se apruebe la ley corta. Al paso que vamos hoy día, probablemente existe la posibilidad de que esta ley corta no se apruebe, y finalmente esto vuelve a foja cero, que significa que es el superintendente el que tiene que tomar la decisión cuáles son las medidas que va a tomar para poder dar respuesta al fallo de la Corte Suprema. Con respecto a la fecha, hay algunos actores que dicen que sí, que es este domingo 12 de mayo, hay otros que dicen que existe la posibilidad, debido a las distintas prolongaciones que ha tenido la propuesta, ¿cierto?, que puede darse plazo hasta fines de mayo, y por lo tanto ahí todavía está en discusión, es una cosa jurídica, pero claramente hasta ahora no hemos visto luces de llegar a un acuerdo, de darle una sostenibilidad financiera al sistema, y obviamente eso está en una incertidumbre brutal, donde las personas ya están tomando decisiones. Fíjese, Virna, que
a mí me parece gravísimo lo que dijo el superintendente hace unos días atrás, eh, sin ponerse rojo, dijo, bueno, probablemente 2 ISAPRES van a caer. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó inmediatamente? La gente joven que está en esa ISAPRES probablemente se va a retirar o podría retirarse, pero en forma simultánea los prestadores de salud que tienen convenio con esas ISAPRES pueden decir, bueno, nosotros vamos a suspender el convenio porque probablemente si caen no nos van a seguir pagando. ¿Y a quién impacta esto? ¿A quién impacta? A las personas. Hay probablemente más de 550.000 personas que hoy día están en las ISAPRES y muchísimas que están en FONASA, que se están atendiendo en esos prestadores de salud por enfermedades graves, por cánceres, por enfermedades crónicas, recibiendo medicamentos. Hay niños que por estar en ISAPRE reciben medicamentos de alto costo, lo van a seguir recibiendo. Entonces, es un impacto sanitario de una magnitud que yo creo que el superintendente y la autoridad no ha medido con la claridad que significa, o lo más grave aún sería que no les importa. Y eso significa, de verdad, es tremendamente frustrante para la gente que hoy día está con una enfermedad y se está atendiendo en estos prestadores privados. Sí, conversamos a esta hora con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública del gobierno del presidente Sebastián Piñera II y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, pero hay un asunto que me cuesta todavía entender, porque es el Senado, o más bien es el Parlamento, el que ha rechazado. Ayer conversaba, dicho sea de paso, con el senador Insulza, incluso él decía que el senador García Ruminot, el presidente del Senado, José García Ruminot, estaban en desacuerdo con aplicar la llamada mutualización que baja sustancialmente la deuda de las ISAPRES. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno frente a eso? Bueno, hoy día, con respecto al el comité de expertos presentó una propuesta, ¿cierto? Que era cómo se va a calcular la deuda, porque es ahí uno de los temas que dentro de la Corte Suprema dijo que había que aplicarse, el fallo de la Corte Suprema dijo que todos los planes tenían que aplicar la tabla de factores desde 2020, desde 2020 en adelante, por lo tanto habría que devolver a hacer una devolución. El comité de expertos planteó una fórmula que dijo, bueno, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a mutualizar, vamos a compartir este riesgo. Esto se presentó, hubo varios senadores, dentro de ellos el senador Juan Luis Castro, que presentó diciendo que esto era inconstitucional cuando se aprobó en el Senado. Pero ¿qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? No dijo que la mutualización era inconstitucional, dijo que esto tenía que presentarlo el Ejecutivo, que el Ejecutivo debería presentar estas indicaciones para que pudiera ser constitucional. Habiendo dicho eso, esa fórmula hoy día aparentemente, políticamente, no tiene piso. Pero sí hay otras fórmulas que se han presentado. Por ejemplo, la fórmula que presentó la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que presentó que dijo, bueno, acá el cálculo retrospectivo, si las mujeres pagaban de más, hay algunos que pagamos de menos, que probablemente son los hombres. Entonces ese cálculo debiera hacerse lo que se llama promedios pivotes, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, y eso también disminuye la deuda. ¿Y por qué es importante disminuir la deuda? Porque para aplicar los incrementos a futuro, ¿cierto?, que van a pagar las personas, tenemos que tratar de que ese incremento futuro del precio sea lo menos posible para las personas. Y por lo tanto es importante que ese cálculo se disminuya. A las ISAPRES esto no les impacta desde el punto de vista de utilidades, porque dentro de la propuesta de la ley corta se les dice a las ISAPRES, usted no va a retirar un peso de utilidad durante al menos 10 años mientras no termine de pagar esta deuda. Por lo tanto, finalmente lo que queremos es darle una sostenibilidad financiera, es decir, que lo que se deba sea lo menos posible para que la subida de lo que va a ser para adelante sea lo menos posible, porque finalmente eso lo pagan los usuarios. Si tenemos una deuda gigantesca, como plantea el superintendente de salud, que dice que son más de 1.200 millones si se incorpora el 7%, ¿cierto?, de dólares, Claro. Esos son 3 veces el patrimonio de las ISAPRES. O sea, no solamente no lo va a poder pagar, sino que también no le van a devolver un peso a las personas. Entonces, es el peor de los mundos. Entonces, tenemos que entender que aquí hay comités técnicos que han sido de todos los sectores disponibles, que han hecho propuestas técnicas
Y eso es lo que se le está pidiendo al Ejecutivo. Haga, de alguna manera, tome las herramientas que se le dio al Comité Técnico para poder darle sostenibilidad financiera. El mismo superintendente ha dicho, esto no tiene sostenibilidad financiera, al menos en 2 ISAP. No sabemos qué va a pasar con las otras, y por lo tanto creo que acá todos los actores, el Ejecutivo, los parlamentarios que hoy día tienen una tremenda responsabilidad también, esta comisión mixta donde hay diputados, hay senadores, eh, eh, lo que yo les pido es que pensemos en las personas y particularmente en los enfermos y los crónicos y los mayores, que finalmente es a los que afecta. Fíjese, Mirna, Paula, que, sí, ¿sí? sí, por favor, es que no Quiero continúa y ahí cerrar nomás. sí, sí, sí. Fíjese, Mirna, que si se aplica la ley como está hoy día, Ujú. o no, no hay ley, el peor de los mundos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a crear nuevas ISAPRES con las normas actuales. ¿Y qué va a significar? Que esas nuevas ISAPRES van a poder rechazar a los enfermos, a los mayores, a todos los que quieran, y va a haber un ISAPRE para la gente joven, sana, ¿cierto? Que va a probablemente ser más barata, y otra ISAPRE donde van a estar las personas mayores, enfermas, que probablemente va a ser más cara. Entonces, creo que hoy día hay que entender lo complejo que es esto, lo importante que es esto y la gravedad si no le damos una sostenibilidad que requieren las personas. Claro, es que, Paula, lo que quería entender es lo siguiente, porque la mutualización, que era una fórmula que emanó precisamente de este comité de expertos del Senado, ¿qué es lo que ocurre? Usted misma ha dicho que pareciera ser que no hubo piso político porque se instaló la idea del perdonazo. Entonces, la opinión generalizada de las personas, incluyendo aquellas que están en el sistema de ISAPRE, que se le estaba dando un regalo a las ISAPRE. Entonces, frente a eso, ¿usted diría que ahí se produjo uno de los temas más complejos para resolver cómo se paga esta deuda, de tal manera que no quede la sensación de que las ISAPRES se repartieron las utilidades, se gastaron la plata y ahora más encima hay que rescatarla? Yo creo que aquí la gravedad fue cuando, después de haber armado este comité técnico, que fue muy bien porque lo hicieron todos los senadores de todos los sectores políticos, de la Comisión de Salud, participaron todos los actores políticos, y esto tomó un tono técnico, o sea, político, cuando empezaron de que esto era un perdonazo para las ISAPRES, que no había que bajar la deuda. Yo creo que eso fue muy grave. Yo lo dije en varias cartas, lo dije en varias oportunidades, esto no es político, esto es técnico y esto va a producir un impacto en las personas. Y hoy día la mutualización tal como se planteó en su momento es una fórmula que probablemente políticamente no tuvo quórum por esta situación, por esto que se puso en los medios de comunicación, pero sin embargo hay otras fórmulas técnicas que no son la mutualización, que son una fórmula de cálculo distinto, que podrían tener piso político y espero que así sea, porque finalmente, Mirna, acá son la salud de las personas y yo creo que hoy día todos tenemos que pensar, y yo creo que la Comisión de Salud lo entiende, lo dijo el senador Juan Luis Castro ayer, lo dijo el senador Macaya, el diputado Lila Yu, todos los actores de alguna manera dijeron, bueno, tratemos de encontrar una fórmula que de verdad le dé sostenibilidad técnica al sistema. Pero hoy día el que tiene la responsabilidad de poner esas indicaciones para darle sostenibilidad política es el gobierno. En la medida que el Ejecutivo ponga indicaciones que le dé sostenibilidad, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque estamos a puertas de cerrar esta cosa. El Ejecutivo llegó el superintendente unas cifras alarmantes, alarmantes, sin indicaciones para decir, bueno, estas son las cifras, pero esto lo podemos solucionar de esta manera. De esta manera le podemos dar esta sostenibilidad para que no quiebre este sistema privado. Todos entendemos el pasado y la verdad que hoy día son muchos los responsables. Yo creo que no es el minuto de mirar para atrás, es el minuto para mirar para adelante. Creo que las ISAPRES tienen gran responsabilidad en esto también, en no haber querido seguir avanzando, pero desgraciadamente a la que afecta son las personas y finalmente de quien nos tenemos que preocupar es de los enfermos que hoy día están usando el sistema público asegurador y prestador. Lo que usted planteó, Vigna, el impacto de que se termine el sistema prestador es de una magnitud incalculable. Lo vimos en la pandemia. La mitad de las camas críticas en la pandemia fueron del sistema prestador. Los laboratorios,
los médicos, los profesionales. Y esto, si se llega a caer el sistema prestador, esto es de larga data, no es cuestión de meses y de años. Esto significaría un impacto en el país de una magnitud nunca antes vista. Yo creo que esto sería mucho más grave, probablemente, que la pandemia, mucho más grave, porque aquí habrían un colapso del sistema privado que desaparecería o al menos disminuiría en forma importante. Eso significaría que el sector público se debería hacer cargo de todos estos enfermos y ya vemos que las listas de espera han aumentado un 20% y no somos capaces en el sector público de hacernos cargo de esta tremenda demanda sanitaria. Paula, respecto de las indicaciones que presentó el gobierno, por ejemplo, está el alza de los precios, ¿no es cierto?, que no supere el 10% de la prima, esa es una. El otro tema que me gustaría también comentar es que, por ejemplo, se establece una devolución de plazo, ¿no es cierto?, en un plazo de 10 años, pero que tenga en cuenta la edad de los cotizantes. O sea, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen 80 años o más, que deba hacerse en un máximo de 24 meses y los que tienen entre 65 y 79 de recibir los montos en 72 meses. ¿Qué le parece a usted ese tipo de indicaciones? A ver, con respecto a la devolución de la edad, a mí me parece absolutamente razonable, ¿cierto? Una Ya. persona que tiene más de 80 años, que uno le diga que le van a devolver en 10 años, la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, poner plazos por la edad de las personas, ¿cierto? Es absolutamente razonable y me parece bien. Con respecto al aumento del 10%, eso va a depender, yo no sé cómo llegó a ese cálculo el gobierno, si es a través del cálculo de la evolución, porque cuánto van a subir las ISAPRES va a depender de cuánto tiene que devolver cada una de ellas. Entonces, si el cálculo se hace tal cual, como lo dice el superintendente hoy día, ¿cierto?, que son 1.500 millones de dólares, probablemente va a haber algunas ISAPRES que con ese 10% no le da subida, no le alcanza y por lo tanto va a tener que quebrar. Por lo tanto, esto es un equilibrio entre el monto de devolución y el incremento que tienen que hacer cada una de las ISAPRES. Probablemente algunas ISAPRES con el 10% van a andar muy bien, están bien de acuerdo a lo que ellos tengan que devolver. Cada una de ellas tendrá que ver cuál es su equilibrio financiero, pero lo importante es que exista un equilibrio entre la devolución y lo que tiene que subir. Acá esto no puede ser independiente, entonces yo creo que eso es lo más relevante. Hoy día hay indicaciones que parecen bastante razonables, es volver a incorporar el 7%, ¿cierto? Que todos coticemos el 7% y no hayan planes de 5%, y por lo tanto todos coticemos el 7%, que a las personas se le devuelvan de acuerdo a su edad, las distintas fórmulas que ha planteado, ¿cierto?, el gobierno, ya sea por prestaciones u otras fórmulas. Creo que todo eso está dentro de lo razonable. Si aquí el tema es el cálculo de la deuda, que hasta el día de hoy no lo sabemos, o sea, no sabemos si va a poner indicaciones más que permita esa sostenibilidad, porque si no pone indicaciones que permiten la sostenibilidad, el súper ya lo dijo, más de 1.100.000 personas van a quedar sin un seguro de salud y por lo tanto muchos prestadores a que esas ISAPRES le deben recursos, le deben plata, esos prestadores también podrían caer en insolvencia y obviamente quebrar. Paula, yo sé que esto ya lo hemos conversado en el curso de la entrevista, pero mucho se ha dicho que el sistema de ISAPRES ya está, digamos, se está produciendo desde hace mucho rato un flujo de personas que forman parte del sistema al Sistema Nacional de Salud, al FONASA, al Fondo Nacional de Salud. ¿No es así? Es decir, que ya las ISAPRES han ido perdiendo toda su cartera, ¿no?, de clientes de manera muy importante. Pero claro, usted agrega el factor de las prestaciones que hacen las clínicas, los centros médicos, ¿no es así? Porque ahí está puesta la conversación, lo que usted ha planteado en este minuto. O sea, efectivamente hay un flujo, hay una salida de personas, pero que se van a seguir atendiendo en el sector privado, ¿no? Efectivamente, hoy día tenemos 7 millones de personas aproximadamente, de repente 6 millones, 7 millones, que son personas de FONASA, personas que están en FONASA, que se atienden a través de la modalidad libre elección u otras modalidades en convenio con los sectores privados. Y ahí es tremendamente relevante porque de todas las prestaciones que hace el sector privado, cuando uno mira todas las prestaciones que hace el sector privado, consultas, cirugías, examen,
más de un 50% son personas de FONASA. Entonces, ahí vemos que la caída de estas clínicas, de estos centros médicos, de estos laboratorios, va a impactar directamente a las personas que hoy día están en FONASA y se están atendiendo en el sector privado, por su doctor, por su examen, por distintas cosas. Y no solamente eso, Mirna, hoy día hay muchos actores del sector público en convenios con el sector privado. Por ejemplo, hay CEFAM que no tienen la capacidad para hacer una suficiente cantidad de mamografía o de ciertos exámenes y le compran, ¿cierto?, en su comuna, en su región, le compran exámenes al sector privado para que su población de FONASA o del CEFAM pueda hacerse esos exámenes. O sea, hay un trabajo coordinado que ha venido haciéndose a través de todos estos años. Esta complementariedad pública-privada ha ido tramándose a poco, ha ido de a poco ir creciendo y hoy día es un sistema, yo diría, que funciona muy integrado en muchos aspectos, incluso que no somos capaces de dimensionar. En los CEFAM, en las instituciones, en los hospitales, los profesionales de salud, los profesionales médicos muchas veces trabajan en el hospital, pero ellos atienden muchas veces sus cirugías de alta complejidad en el sector privado. Por ejemplo, los trasplantes, lo que estaba hablando recién, las diálisis. El 90% de las diálisis de FONASA, Mirna, se hacen en el sector privado. Las diálisis, un sistema de diálisis que cae, significa que esas personas que se están atendiendo de FONASA automáticamente se dejan sin dializar, porque no existe esa cobertura en el sector público. Entonces, si uno empieza a mirar, está en la dimensión de esto, es tan grave esto, que yo creo que es fundamental, y esperamos que así sea, que salga una luz de esto, que todavía yo tengo la esperanza. Yo durante todo este mes he sido tratado de ser bastante optimista. Desgraciadamente estamos llegando al final y no hemos visto en la recta final, particularmente el Ejecutivo, que es quien tiene que poner estas indicaciones y decir, mira, esta es la fórmula de evolución para darle sostenibilidad financiera, y yo creo que ahí, obviamente, avanzar en la reforma que requiere el sector privado, que todos estamos de acuerdo que se transforme en un sistema de seguridad social, con terminar con las preexistencias y con todas las cosas que sabemos hoy día que tiene en deficiencia el sector privado. Paula, justamente con eso, y aquí sí que terminamos, en una columna en Bio Bio Chile, usted apuntaba a crear un plan nacional y universal con fondo de riesgo. ¿Qué significa puntualmente? Esto significa que hoy día tenemos en el sector privado, ¿cierto?, en la ISAPRE, tenemos muchos planes de salud. Se dice que hay más de 40.000 planes. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que todas las ISAPRES que persisten tengan un mismo plan de salud, es decir, que ofrezcan una misma cobertura, una misma cantidad de prestaciones en prevención, en atención. Es decir, todos vamos a tener este plan de salud que cubre el 80% de las cirugías, de las atenciones, ya, y que eso va a tener un precio y que por lo tanto, todos sabemos finalmente qué nos va a cubrir, porque hoy día le cubren el 40, otros el 50, otros en una clínica. Todos vamos a tener un plan de salud universal. Ahora, ¿qué significa un fondo de compensación de riesgo? Significa que las personas puedan moverse de un lado a otro, las sanas, las enfermas, entre las ISAPRE, y el fondo de compensación va a permitir que aquellas ISAPRE que tienen más personas enfermas se lleven ese fondo. Entonces, va a haber una competencia entre todas las ISAPRES donde las personas puedan moverse y se termine la cautividad, se termine esto de tener una declaración de salud con preexistencia, y de esa manera pueden competir las ISAPRE por los prestadores de salud. Y todos van a tratar de dar el mejor plan, con mejor cobertura, al mejor precio, pero bajo las mismas reglas del juego. Yo creo que tenemos que avanzar para allá. Obviamente, hacer una propuesta, eso significa cuáles van a ser las prestaciones, pero eso debiera avanzar. Y quiero cerrar con esto. En el comité técnico que me tocó participar, Mirna, participamos personas que trabajamos con el presidente Piñera, personas que trabajaron con el presidente Boric, personas de FONASA, como Matías Goyenechea, y todos hicimos una propuesta que dirigió el doctor, estuvo, no, Emilio no estuvo,
Ahí participamos distintos actores y en ese contexto se plantearon la propuesta de crear un plan de salud universal con un fondo de compensación de riesgo, donde la salud privada se transformara en un seguro social y de esa manera pudieran las personas terminar con esta cautividad en las ISAPRES. Por lo tanto, creo yo que ahí tenemos que avanzar, todos estamos de acuerdo con eso. El doctor Cristian Baeza, Perfecto. la persona que lo dirigió, el doctor Cristian Baeza. Y creo que finalmente todos sabemos que para allá tenemos que avanzar, pero no con el término agudo de un sistema de salud que va a tener un impacto brutal. Ya, pues Paula Daza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por poder abordar con este nivel de profundidad que realmente las personas lo agradecen, porque incluso yo me incluyo en ellas, ¿no? Son temas muy complejos, pero yo creo que es importante hacer este vínculo, ¿no? No solo entre las ISAPRES, sino que cómo esto afectaría a todo el sistema en su conjunto de prestaciones, tanto para los usuarios de ISAPRES como para los usuarios de FONASA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virna, y un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y para los que se quieren integrar a nuestros newsletters, por ejemplo, les cuento que tenemos el mostrador semanal, todo lo que tienes que saber de economía, finanzas y negocios. Se libera todos los domingos y jueves y está a cargo de Iván Weissman. Basta con que te inscribas en el mostrador.cl, sección de newsletters. Y también nuestro newsletter de Más Política del Mostrador con Juan Diego Montalva, y también Universo Paralelo, que es el newsletter sobre ciencia y que dirige el físico Andrés Gomberov, que te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia todos los miércoles al mediodía en tu correo. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan una buena jornada. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.